Buenas tardes, mi nombre es Camilo Gómez y hoy les hablaré acerca del clustering. El clustering, que significa en español agrupación, es una técnica que concentra una serie de algoritmos relacionados con el uso y minería de datos. Estos sirven para segmentación de mercados y para reconocer nichos en los cuales existen diferentes patrones o características en la agrupación de uno o múltiples datos. Dichos datos sirven para venderse en el mercado. Estos datos lo que se hace es que se agrupan teniendo las características en común que presentan, y pues estos datos se venden a diferentes empresas o se utilizan para encuestas o para diferentes fines dentro de ya sea el comercio o bienes afines a los diferentes sectores de la economía. En el siguiente video explicaremos más a fondo en qué consiste el clustering y sus características. Hola, en este video haré una introducción a la técnica de clustering, veremos ejemplos visuales de clusters y terminaré hablando sobre los algoritmos que se utilizan para crearlos. La técnica de clustering, llamada así por su nombre en inglés, es una técnica no supervisada. Esto significa que no se necesitan datos de ejemplo para entrenar el algoritmo, sino que se desea descubrir nuevo conocimiento a partir de los datos. La técnica de clustering también es llamada una técnica descriptiva, pues su objetivo es describir los datos, en este caso descubrir agrupaciones naturales que puedan estar presentes en los datos que tenemos. El objetivo de clustering es formar grupos y obtener las características que describen a esos grupos. A diferencia de la clasificación, donde ya conocemos la etiqueta que poseen los grupos y donde el propósito es clasificar un nuevo registro, aquí queremos descubrir esas etiquetas porque no las conocemos. Hay varios tipos de clustering, sin embargo el más utilizado es el clúster por particionamiento, aunque en el video veremos otros tipos. ¿En qué consiste entonces la técnica de clustering? Primero aclarar que se puede encontrar en la bibliografía como técnica de clustering, pero también como técnica de agrupamiento o técnica de segmentación, aunque en el argot popular se utiliza el término en inglés. La técnica de clustering es el proceso de agrupación de un conjunto de elementos en segmentos, grupos o clusters, basados en una noción de cercanía o similitud entre sus elementos. La cercanía o similitud se mide utilizando una función de distancia. La más básica puede ser, por ejemplo, la distancia euclidiana, pero hay muchas otras alternativas. Mientras más cercanos estén dos elementos, más similares serán. De cada grupo se obtendrán entonces las características principales que lo describen, y es tarea del analista identificar la etiqueta que será asignada a este grupo o clúster. Existen varios tipos o estrategias para realizar clustering. De manera general, los algoritmos se van a dividir en jerárquicos y particionales. Los algoritmos jerárquicos se crean a partir de un conjunto anidado de clusterings. En el nivel más bajo, cada elemento va a ser un clúster independiente, y en el nivel más alto, todos los elementos van a formar parte de un único clúster. En el nivel intermedio quedarán entonces conjuntos separados de clústeres. En este caso no se va a insertar el número deseado de clústeres, sino que se van a generar todos los posibles. Se puede construir de manera aglomerativa o divisiva. Con la agrupación particional, el algoritmo crea un solo conjunto de clúster. En este caso sí vamos a insertar el número deseado de clúster que queremos generar. Se pueden dividir en métodos que son basados en criterios globales, donde se supone que cada grupo está representado por un prototipo, de modo que cada elemento se asigna al grupo cuyo prototipo esté más cercano, por ejemplo, un centroide que es un punto central. También tenemos métodos basados en criterios locales. Estos métodos conforman los grupos utilizando la estructura local de los datos, por ejemplo, la densidad del grupo o sus vecinos más cercanos. Los algoritmos de agrupamiento tradicionales tienden a dirigirse a pequeñas bases de datos numéricas que se ajustan a la memoria. Sin embargo, existen algunos algoritmos de agrupamiento más recientes que analizan datos categóricos y otros que están dirigidos a mayores volúmenes de datos. Los algoritmos dirigidos a bases de datos más grandes pueden adaptarse a las restricciones de memoria utilizando estructuras de datos que se pueden comprimir o podar los datos para que quepan en la memoria. O también puede aplicarse un algoritmo seleccionando una muestra de los datos. Aquí podemos ver un ejemplo de clúster por particionamiento, donde a partir de un conjunto de datos se van a obtener tres clústeres que dividen o agrupan esos
puntos o esos datos. En este caso se dividen claramente y se pueden utilizar círculos u óvalos para señalar cada uno de los clústeres. En este otro ejemplo, los datos son divididos en 4 clústeres. Aquí los datos están un poco más juntos y por eso se utiliza el color para diferenciar a qué clúster fue asignado cada punto. En estos ejemplos utilizamos datos en 2D con solo, por ejemplo, 2 atributos para poder visualizarlo de una manera más fácil, pero en la realidad serán muchos más atributos. En este ejemplo, entonces tenemos los clústeres jerárquicos que tienen 2 representaciones que se utilizan ampliamente. Utilizando los círculos, la primera imagen, donde como ven los clústeres quedan anidados, o utilizando un dendrograma, que es un tipo de gráfico que se utiliza para esta representación. En el ejemplo, cada punto es considerado un clúster. Los puntos 1, 2, 3 y 4 es un clúster cada uno. Después tenemos los puntos 2 y 3 que forman un clúster. Después tenemos los puntos 2, 3 y 4 que forman otro clúster. Y finalmente tenemos los puntos 1, 2, 3 y 4 que es un único clúster que engloba a todos los puntos y pues como pueden ver lo hace de manera anidada. En este tipo de clúster al final es que elegimos dónde es que deseamos hacer el corte o la partición para quedarnos con los mejores clústeres según las características del negocio que estemos analizando. El clúster jerárquico se puede representar utilizando círculos igual que los de particionamiento. La diferencia fundamental es que en esta representación ellos están anidados unos con otros y en el particionamiento están divididos los puntos. Aquí tenemos un ejemplo de dendrograma para representar un clúster jerárquico. En este caso se forman clústeres de animales, donde por ejemplo el clúster señalado en rojo está agrupando animales que tienen características similares, como pueden ser el pato, el ganso, el pavo, pollitos y paticos. El clúster azul agrupa otros animales que se parecen entre ellos, como por ejemplo la cabra, un cabrito, un cordero y una oveja. ¿Cómo se construyen entonces los clústeres? Pues depende del tipo que sea. Hay algunos algoritmos para construirlos por particionamiento y otros para construirlos si son algoritmos jerárquicos. En este video no vamos a hablar específicamente de cómo funcionan los algoritmos, sino sencillamente vamos a mencionar cuáles son los que existen. Como ejemplo de algoritmos por particionamiento se tiene el K-media o K-means en inglés, que es el más utilizado. Se utiliza para atributos numéricos. En este caso él va a utilizar el promedio para calcular el centroide y la distancia euclidiana como medida de similitud. Tenemos el K-medianas que funciona igual, pero en vez de utilizar el promedio va a utilizar la mediana para calcular el centroide y generalmente utiliza la distancia Manhattan, que es otra medida de similitud. El K-medoides entonces utiliza otra forma para calcular los centroides, en este caso los va a seleccionar del mismo conjunto de datos y les va a llamar medoides en vez de centroides. Los algoritmos de PAM y Clara son dos algoritmos de tipo de K-medoides, son muy similares, solo varían en la forma en que se escogen los medoides de manera inicial. Y finalmente tenemos el K-modas, que es utilizando la moda, pero es para atributos nominales. Para construir clústeres jerárquicos se pueden utilizar dos aproximaciones o dos tipos de algoritmos. Algoritmos aglomerativos, que parten de que cada elemento del set de datos es un clúster independiente y luego va realizando uniones, aglomeraciones, hasta llegar a un único clúster que contiene todos los elementos. El algoritmo divisivo hace lo contrario, parte de que todos los elementos conforman el único clúster y va realizando divisiones hasta llegar a que cada elemento es un clúster independiente. Estos algoritmos pueden ser difíciles de aplicar a grandes volúmenes de datos. Es mejor con un volumen de datos pequeño o moderado. Y hasta aquí este video de introducción a clustering. De esta forma podemos entender qué es el clustering. Espero les